buenas noches, bienvenidos una vez más a Historias del Gráfico. Como veían recién en la presentación, hoy vamos a volver a hablar de fútbol, de las selecciones nacionales y de un logro muy significativo para la historia del fútbol argentino. Vamos a ir a Atenas 2004 y a aquella conquista de la medalla dorada por parte del fútbol argentino, algo que se había negado históricamente, tanto para la Argentina como para Brasil, dos de las grandes potencias futbolísticas que no habían podido, sin embargo, consagrarse nunca en los Juegos Olímpicos. La selección argentina había tenido la posibilidad en Ámsterdam en 1928, fue campeón Uruguay, había tenido la posibilidad en Atlanta 96, perdió la final con Nigeria, se le había negado sistemáticamente la posibilidad de jugar por esa medalla dorada que ahora tenía delante de sí en la final frente a Paraguay en Atenas 2004. Y además era un día muy especial para el deporte argentino, no solamente por el fútbol en esa jornada de agosto, porque también iba a conseguir el oro en el básquetbol. Por lo tanto, fue un día inolvidable para el deporte argentino, que volvía a conseguir una medalla dorada después de 52 años, después de aquella medalla dorada de Guerrero y Capózzolo en Helsinki 1952. Pero vamos a hacer foco exclusivamente en la selección argentina de fútbol, en aquel plantel cuyos integrantes algunos ya habían estado en la Copa América de 2004, equipo dirigido por Marcelo Bielsa, que había perdido lastimosamente la final frente a Brasil, en un partido increíble sobre la hora, la definición por penales, etc. Algunos iban a repetir en Atenas 2004, incluidos los mayores, en aquel equipo que empezó a formarse probablemente desde aquella derrota en la final de la Copa América, que después constituyó un grupo muy fuerte que iba a darle por primera vez en la historia al fútbol argentino la medalla olímpica. Se venía de quedar afuera en la Copa América por penales, no se sabía quién iba a ser el entrenador. Marcelo continuó con nosotros en las Olimpiadas y era un desafío importante. Argentina nunca había ganado la medalla de oro y bueno, la verdad que fue una experiencia hermosa. Y para mí fue algo muy importante en mi carrera, no solo por el hecho de que se consigue con la selección argentina, de solamente vestir esa camiseta que ya es un orgullo, sino que veníamos de un golpe duro nosotros en la Copa América, que perdimos la final por penales con Brasil, y bueno, era una especie de revancha también, porque Marcelo decide ir con nosotros a Atenas. Si me pongo a pensar o a recordar, me parece que ni siquiera sabía que eran los Juegos Olímpicos cuando era chico, no tenía ni idea. Pero no, jamás imaginé ganar una medalla de oro en el fútbol, con tu país, con tu selección. Fue grandioso. Sinceramente, a mí siempre cuando me preguntan por Atenas, el recuerdo más vigente que viene siempre es el estar en una villa olímpica, te estoy hablando de hace 15 años, donde el wifi era bastante complicado, donde eran departamentos muy cómodos, pero a su vez con algunas limitaciones. Sin embargo, el grupo estaba muy unido, muy confortable. Los primeros días estuvimos en un hotel y después sí nos mandaron a la Villa Olímpica. Y grandioso, porque andábamos caminando por la villa tranquilamente y nos cruzábamos con todos los atletas. Fue linda esa experiencia también de poder compartir, ¿no? Todo eso y ir a comer y a servirte la comida. Fue grandioso todo eso. Lo vivimos muy amateurmente, o sea, lo vivimos muy deportológicamente y nos olvidamos un poco de cómo es vivir en una concentración de fútbol. Yo creo que lo más lindo que viví en ese torneo es haber vivido la Olimpiada con todas las luces, o sea, viví lo que se vive en una Olimpiada, que habitualmente el fútbol, por sus cuestiones, por su idiosincrasia, no lo vive como una Olimpiada, sino lo vive como un torneo de fútbol donde hay que ir y ganar. Pero ahí lo viví muy lindo porque conviví con deportistas de todo el mundo y eso me pareció maravilloso.
Nosotros estamos muy acostumbrados a ir a un hotel, encerrarnos, concentrar y no tener diálogo con nadie. Y acá estábamos con todos deportistas, todos teníamos los mismos objetivos, que era competir, era intentar ganar. Comíamos en el mismo lugar, compartiendo mesa incluso con otros deportistas. Y bueno, creo que es algo que nos baja un poco a la realidad de lo que es el fútbol. El fútbol a veces como que se aísla un poco de lo que es lo social y en cuanto a la concentración, ¿no? Cuando vas a disputar en una competencia. Y bueno, nada, compartir con ellos la verdad que fue muy lindo. Entrar a comer para un equipo de fútbol donde había a lo mejor 1000 deportistas comiendo, para la gente del fútbol era todo algo nuevo. Lo que pasa es que los grandes, ¿cómo explicar? Los que eran los mayores, que eran el Kili, Roberto, el Gringo, ellos lo tomaron también de una forma muy linda y eso bajó para todo el grupo y realmente un recuerdo hermoso. Vos cuando empezás a hacer un deporte, todos los que hicimos deporte alguna vez, empezás exclusivamente por el amateurismo, es decir, jugás por la camiseta, jugás por los amigos del barrio, jugás donde sea, siempre existe un sentido de pertenencia por la camiseta que vos estás defendiendo. Entonces, ir a un olímpico es parecido a eso. Y había esa alegría en cada uno de los deportistas, ese espíritu amateur. Vos pasabas por los departamentos y bueno, la ropa tendida, ¿no? La verdad que eso fue algo muy bueno. Me acuerdo que hacía mucha calor también y andábamos caminando y te cruzaba con la gente, con los deportistas, ¿va? En este sentido, y te saludaba y cambiaba los pins, cambiaba esas cosas, o cambiaba ropa, remera, y fue grandioso. La verdad que la hemos pasado muy bien y había ese espíritu de amateur y todo eso que fue muy lindo. Sabemos que el fútbol es un negocio, pero que en este caso en particular, los Juegos Olímpicos te hace sentir un poco esa sensación de amateur que siempre tenemos que tener para lograr objetivos y para competir con un rival, ¿no? Y esa es la experiencia también, que se junta el deporte amateur con el profesional. Nosotros estamos un poco en la Villa Olímpica apartados en una esquina porque bueno, el fútbol estaba como en otro sector, ¿no? De menos ruido, de un poquito más alejado, pero no, es lindo. La experiencia es hermosa porque nos juntábamos siempre en el pabellón donde comíamos con todos los deportistas argentinos, sea de cualquier disciplina, el básquet, el vóley, el tenis, cualquiera, y nos sentábamos, tomábamos mate, podíamos hablar, podíamos compartir vivencias de uno y de otro. A pesar de que nuestro técnico es una persona muy estructurada, Marcelo es estructurado en su vida personal y laboralmente, permitió que todos viviéramos descontracturadamente dentro de lo que era la Villa Olímpica, siempre con las exigencias del fútbol, pero la verdad que lo vivimos muy como deportistas en general. O sea, es como que los chicos se sacaron la ropa de futbolista y pasaron a ser uno más en el mundo del deporte. Él se adaptó muy bien. Lógicamente no era algo normal, porque vos cuando vas a un partido de eliminatoria llegas a la pista, vas al mejor hotel, no tenés relación con el público. Acá era compartir, estar haciendo intercambios de diferentes maneras, pero nos adaptamos muy bien y todos colaboramos para que todo saliera de la mejor manera posible. Y hemos coincidido con la gente, con las chicas de hockey, y me acuerdo que nos pusimos a cantar, recuerdo, y después con otro, con básquet por ahí, nos saludábamos de lejos porque estaban de la otra calle cuando íbamos caminando, pero coincidimos con las chicas y recuerdo que nos pusimos a cantar muchísimo. Todas las canciones de Argentina, obviamente, y fue muy bueno todo eso. Y ese cruce te vuelvo a repetir, con deportistas de otra disciplina, era muy bueno. Los chicos hicieron muy buena relación con los basquetbolistas, con las chicas, con las leonas.
con Cachito Vigil, Marcelo tenía una relación directa, entonces esas charlas después de la cena eran importantes porque uno veía muchas cosas de las cuales la conocía cuando hacía deportes amateur, porque es puro sacrificio, pura vocación, y nosotros, claro, en el fútbol tenemos esa ventaja que a lo mejor en otros deportes no tenemos, no existe. Pero fue muy bueno. Estaba un poco más con lo del vóley, me acuerdo que con Marquitos Milinkovic, y estaba un poquito más con ellos, pero sí, compartíamos las comidas o las cenas las podíamos compartir, pero después a nosotros nos gustaba, nos hubiese gustado poder alentar como argentino a otros compatriotas que competían. Nos tocó también jugar en Patras, una localidad cerca de Atenas, donde tuvimos que hacer viajes en micro, y siempre había buen clima, buena onda, un objetivo único, lograr la primera medalla olímpica, y con chicos muy jóvenes que tenían hambre de gloria, porque algunos ya habían logrado cosas importantes en su carrera, pero la medalla era algo como acercarse al amateurismo. Subirse al micro para ir a comer y que te suba uno de canotaje, que te suba uno de una chica que hace, no sé, vóley, y era muy lindo porque ellos participaban en todo lo que era la Villa Olímpica, y tengo los recuerdos muy lindos. Mi paso por el hockey permitió que abriera una puerta, entonces comíamos con los chicos del hockey en la misma mesa. Fuimos a ver vóley, el vóley de la selección argentina. Creo que perdió ese partido de Argentina, fuimos unos fierro bárbaros, pero sí, nos pusimos como hincha ahí y alentamos y la pasamos bárbaro, y lamentablemente ese partido Argentina lo perdió a ese partido. Fuimos a ver un vóley, pero bueno, no teníamos mucho tiempo porque jugábamos seguido también, las horas de descanso, bueno, pero bueno, fuimos a ver un partido de vóley. Y me acuerdo que solo fuimos a ver un partido de vóley de Argentina, porque el resto, bueno, nosotros teníamos los horarios de entrenamiento y de descanso y no podíamos ir a ver, porque nos hubiese gustado ver a más disciplina y más deportistas argentinos competir en las Olimpiadas. Fuimos a ver el básquet, que en ese momento, bueno, era la gran sensación, y yo tuve oportunidad, pero los chicos en general no, porque los horarios, las reglas de entrenamiento no lo permitían. Estábamos con el básquet, había uno, yo no me acuerdo, encima yo no soy muy, viste, que sigo mucho el básquet, pero creo que uno grandote, no sé si era chino, un grandote muy conocido, y bueno, todos sacaban fotos con él. Las anécdotas eran como estrellas mundiales del deporte sacaban fotos con nuestros jugadores de fútbol, y nuestros jugadores de fútbol se sacaban fotos con estrellas del deporte como un hincha más, o como uno de la calle común y corriente. Muy bueno que Ayala, por ejemplo, me acuerdo que le pidió una foto al basquetbolista chino, que el basquetbolista chino lo miraba así de arriba para abajo, y bueno, que un jugador, Ayala, ya consagrado, campeón de España, con mucho recorrido en la selección, capitán de ese equipo, le pida una foto a un jugador importante de NBA, pero de otra disciplina y de otro país, ya habla de lo que significa estar en una Villa Olímpica, ¿no? Yo te digo, yo estaba en una nube de pedo en ese momento, porque no sabía quiénes eran, quiénes estaban. De esa manera lo vivía, y en aquel momento no me daba cuenta de nada de lo que estaba viviendo. Pero recuerdo que el profe Bonini nos decía, ahí está fulano, ahí está Mengano, y hoy la recuerdo, una tenista, no sé, muy conocida, y me acuerdo siempre del profe que nos decía, ahí está fulano, ahí está Mengano, pero yo en ese momento no sabía quién era, o porque no tenía en mente lo deportista, o porque no miraba mucho la televisión. Robar y atacar, era lo que siempre nos decía Marcelo, o lo que nos pedía para ese juego que
él quería. No, éramos un equipo muy sólido, aparte, pero no sólido de defender. Era un equipo que atacaba constantemente, que manejaba la pelota. Bueno, ese equipo de Marcelo. Recuperar arriba, atacar por afuera y bueno, nada, la verdad que nos llegaban poco y bueno, estábamos sólidos. Después tenía calidad también en cada puesto, si te pones a repasar, hoy en día los jugadores están todavía jugando en gran nivel y una calidad enorme, otros ya son técnicos, pero un equipo muy aguerrido, muy metido en lo que quería. Nosotros no sabíamos quién iba a jugar, jugamos 2 o 3 amistosos antes de ir a Atenas y un día antes del primer partido que viajamos a un pueblo nos llama Marcelo y nos llama a la habitación. Habíamos jugado un partido cada uno en los amistosos y nos hace sentar, entramos y dice, bueno, miren que decidí que va a empezar a jugar Germán. Buenas tardes. Esas fueron las palabras del loco y bueno, de ahí nos fuimos y ahí empezó la competencia que bueno, jugamos todos los partidos, hemos ganado, no hemos recibido goles, que eso es la verdad que es un logro también lindo para uno, porque para un arquero es un logro grupal, pero también para el arquero es importante, ¿no? Que no te metan goles. La defensa estuvo muy segura, impenetrable, y por Otolú fue contundente, fue su broche de oro, digamos. Es un logro que está ahí, que se quedó ahí en esos Juegos Olímpicos y bueno, de momento creo que en las otras eliminatorias, en las otras Juegos Olímpicos todavía no se ha igualado, no sé si se va a superar, pero se puede igualar, pero nada, es algo lindo, pero como te dije anteriormente, para el arquero es bueno, pero fue algo grupal. La manera de jugar del equipo, Mauro jugaba por afuera, yo por el otro lado, Kili, Lucho, D'Alessandro, un equipazo teníamos. Hubo jugadores muy destacados como Mauro Rosales, que fue vendido en ese torneo, fue vendido al Ajax de Holanda, el Chelito Delgado, Kili González, D'Alessandro la rompió, y el broche de oro fue Carlitos Tevez, que fue el goleador del campeonato, jugando en la posición de 9 y la verdad que fue contundente en muchos partidos, hizo goles importantes. Carlitos sacaba diferencia, tenía una polenta en todos los partidos, siempre era figura. Fue un buen torneo de Carlitos, pero bueno, Carlos, además está decir que es un chico maravilloso, que cuando está en el ambiente de fútbol se transforma en algo positivo, en algo de ir para adelante, y fue un muy buen torneo de él, muy buen torneo de él. Generábamos muchísimas situaciones de gol y bueno, Carlos también estuvo muy bien y fue el goleador de la competencia. Me tocó compartir habitación con él también, un pibe bárbaro, un pibe muy metido en lo que él en el fútbol, pero como decís vos, verlo entrenar, verlo jugar hacía diferencia abismal, estaba en su plenitud, en su mejor versión, como dice Marcelo Bielsa, estaba en su mejor versión. Se había formado un grupo muy lindo, te repito, o sea, los mayores, el trío de los mayores realmente fue la bandera para que todo funcionara bien. Es verdad que teníamos jugadores también con recorrido, ¿no? Me acuerdo de también los 3 mayores, que estaba el Ratón, estaba el Kili y estaba el Gringo, y nada, 3 jugadores
o 3 pilares muy importantes también para la estructura del equipo. Más allá de la experiencia, de lo que ellos nos volcaron a nosotros, porque después teníamos charlas interminables a la noche que nos contaban de anécdotas y nada, experiencias que ellos han tenido en sus carreras, y nosotros, imagínate, los mirábamos boquiabiertos porque ellos venían jugando hace mucho tiempo en la selección mayor, eran referentes y nosotros un poco eran nuestra guía. Y ellos 3 marcaban la diferencia y la experiencia, ¿no?, que manejaban el grupo y que llevaban el grupo para un lado y para el otro. Muy bien, tienen una experiencia enorme ellos, el Kili, Ayala y Heinze, y nosotros lo seguíamos a ellos. Los más grandes realmente tiraban para adelante, a tal punto que Roberto se rompe, tiene un traumatismo grave en la final y se rompe el menisco de su rodilla. Y en el entretiempo le digo, mirá, Roberto, te rompiste el menisco. Y me dijo que lo iba a jugar, y tal cual jugó los 45 minutos con su rodilla, con un menisco roto, con la artrosis de la rodilla, que después, bueno, lo terminó operando al poco tiempo. Jugadores con un liderazgo impresionante, el ejemplo que daban, son los primeros en entrenar, en tratar de ayudar, de compartir sus vivencias y sus experiencias, pero ese rol el que llevaron. El Kili, me acuerdo, el Kili, el de la sonrisa, el de la alegría, en querer hacer el grupo. Si bien el grupo era muy bueno, pero el Kili, un jugador de esas características, más allá de lo deportivo, de lo que es dentro de la cancha, pero después es importante tenerlo al Kili en el grupo, era lindo. Y también el que no se quiso perder la final por nada del mundo fue Kili, que jugó con su Aquiles, la verdad, muy lesionado, pero no se la quiso perder la final y después estuvo como 3 meses para recuperarse. Después padeció la recuperación de su Aquiles, pero ellos le dieron para adelante, o sea, y mismo Heinze, el gringo, siempre aportando con su agudeza y su entereza, y todo eso se bajaba a los chicos y los chicos respondieron maravillosamente bien. El Kili siempre es un personaje especial, divertido, que hace un grupo. Te aportaba, más allá de dentro de la cancha, fuera de la cancha te aportaba eso. El Ratón, su experiencia, su liderazgo, igual que Gabriel. Entonces, creo que se armó un buen grupo porque teníamos obviamente mucha gente joven, porque es un sub-23, y con ellos de experiencia creo que lo que le faltaba a ese equipo para lograr la madurez que tuvo durante el campeonato. Kili era un adulto chico, porque era un poco el alma de ese grupo en el sentido de llevar adelante las bromas junto con D'Alessandro. Ayala y Heinze eran la seriedad, eran las voz de mando para los momentos difíciles, y después todos estaban alineados al objetivo final, que era colgarse la medalla de oro. Como escuchaban en el testimonio de nuestros entrevistados, la importancia de Carlos Tevez fue vital en aquel título olímpico de la selección argentina. Y Tevez era uno de los muy buenos jóvenes, era uno de los tantos sub-23 que ya tenían recorrido en primera división y que tenían participación en la selección mayor. Era un grupo de jóvenes muy entusiastas, pero además con un futuro que uno podía proyectar como muy lejano: Mascherano, Saviola, D'Alessandro, Colochini, Lucho González y el propio Carlos Tevez, por cierto. En un equipo que además tenía 3 mayores que fueron determinantes en la estructura, en la fortaleza, en lo sólido que se presentó aquel plantel: Roberto Ayala, Gabriel Heinze y el Kili González. Todo esto amalgamado por la figura de su entrenador, importante como siempre en cada club, en cada selección donde estuvo Marcelo Bielsa. A mí como entrenador yo le debo todo a él, porque
uno puede estar de acuerdo o no en la forma, el estilo, después cada uno tiene que tener su impronta, porque cuando vos te largás a ser solista, no podés estar toda tu vida copiando lo que aprendiste. Vos podés sacar las cosas de él, pero después también tenés que tener tu propio libreto. Me ha enseñado muchísimo y he aprendido mucho con él en el buen sentido de poder hacerme más jugador todavía de lo que era, porque con él aprendí en lo táctico, pues yo no sabía qué era lo táctico, cómo jugar, cómo cerrar, cómo abrir o movimiento dentro de la cancha, que aprendí mucho cuando me citó por primera vez en la selección argentina. Entonces, para mí Bielsa es un gran entrenador que me enseñó mucho. El éxito, obviamente, para el mundo futbolístico es el logro deportivo, pero hay otras cosas que también se valoran. Él mejora mucho a los futbolistas, en todo sentido, desde el aspecto físico, del aspecto mental, del aspecto futbolístico. Entonces, eso también, a la larga y a la corta, el jugador te lo agradece. A mí me dejó muchas enseñanzas, no solamente dentro de una cancha, de cómo moverme, de cómo manejarme dentro de una cancha, sino también de cómo manejarme en la vida como persona. Cosas que uno va intentando sacar lo mejor de cada uno. Bueno, Marcelo me ha dejado muchas cosas positivas. Él siempre fue un adelantado, un tipo que nunca siempre está pensando a ver cómo mejorar y cómo ser la perfección. No existe la perfección, pero tratar de llegar al límite. Y te exige, estando al lado de él, te exige y vos vas aprendiendo muchas cosas. La relación no era como esas relaciones de ahora, de técnico a jugador, que por ahí lo puede tutear, siempre te trata de usted, o si lo cruzaba por al lado capaz que no te saludaba, porque va mirando un papel, está mirando a ver cómo juega algún equipo que nos tocaba jugar en esa semana, pero no era de hablar mucho fuera de lo cotidiano, de lo futbolístico. Así que es raro, un tipo loco y no es introvertido en ese sentido, así que por ahí es raro, pero porque está pensando en el fútbol, está pensando en una jugada en una pelota parada o por dónde atacar o algo de eso, pero después es buen tipo. Es muy obsesivo, sus colaboradores también tratando de hacer su labor, pero sí, un entrenador que trabaja mucho. Su cuerpo técnico trabajó muchísimo, analistas, me acuerdo que estaba Vivas también, el profe Bonini, que la verdad, como te hablé también del Quique González, es importante tener un preparador físico que sea la conexión, el nexo de los jugadores con el entrenador, y el profe era un fenómeno. No sé si la palabra es obsesivo, es una persona que, te repito, que nada deja librado al azar y nada es obra de la casualidad, excepto que la pelota a veces entra o no entra, pero lo demás, él trata de que sea todo perfectamente estipulado. Obsesivo, apasionado, responsable y honesto, muy honesto, que eso después a la larga y a la corta el jugador de fútbol te lo agradece, porque honesto en todo sentido, en el sentido de decirte las cosas en la cara y en un primer momento muchas veces al jugador no le gusta, pero después te termina dando la razón y lo termina agradeciendo. Un técnico muy frontal, particular, pero un técnico que no te va a mentir y que te va a tratar de exprimir al máximo tu potencial. Eso es Marcelo. No, un gran entrenador para mí en lo personal. Como siempre digo en muchas notas, me gustaría que me vuelva a dirigir hoy en día, pero lo haría caminando al entrenamiento con Marcelo Bielsa, porque en aquel momento era todo, hace todo el entrenamiento muy a muerte, mucha velocidad, mucho rigor en ese sentido. El gran mérito de él es, vos fijate que los jugadores que han pasado por él, todos están agradecidos. En mayor medida, en menor medida, todos tienen un grado de gratitud que él mismo se lo gana.
Y además tiene un poder de convicción muy grande, porque lo que él pide no es difícil, pero es exigente. Y en ese equipo jugaba Ruiz, por ejemplo. Era un equipo que jugaba con línea de 5, un equipo que intentaba jugar bien, pero que nosotros presionamos en campo rival, le generamos muchos desdobles y muchas asociaciones por los costados, y fue muy contundente el resultado, pero porque fuimos muy superiores. Los chicos jugaron un gran partido y no hubo forma de que ellos pudieran entrar en partido en ningún momento. Creo que ese partido fue, no te digo que un trámite, pero fuimos muy superiores al de Costa Rica, recordando acá en este momento así rápido. No nos fijábamos mucho en el rival, teníamos mucha confianza de nuestro equipo, de lo que proponíamos, de lo que generábamos. Me acuerdo de Italia porque salí en el entretiempo porque no había agarrado una, había corrido todo el partido, pero no son esos partidos que no da pie con bola, viste que la pelota va para allá, vos va para allá, pero Carlito estaba intratable. Ese partido jugó muy bien Lucho, jugó un partidazo, pero el equipo estaba muy bien, pero como decís vos, era el rival durísimo en los papeles porque era Italia y bueno, creo que jugaba ahí uno de los conocidos, creo que jugaba Pirlo, me parece. Ahí el problema era Pirlo, que manejaba el equipo, tenía un sistema de juego muy aceitado, donde jugaba 4-3-1-2 y Pirlo era el contención, jugaba de contención, y bueno, de alguna manera es un equipo que tenía jugadores jóvenes pero con mucho futuro en la selección, pero que también fue muy contundente. Tevez estuvo imparable, el equipo estaba muy bien afilado, alineado. Un poco de ansiedad siempre hay, y nervios. El que no está nervioso antes de un partido es que mucho no siente, ¿no? Eso es importante tenerlo, o por lo menos yo hablo en mi caso personal. Tener un poco de nerviosismo y un poco de ansiedad yo creo que es normal, te lleva a estar atento, a estar alerta para competir, no está mal eso. La ansiedad necesaria que se tiene que tener antes de una final y antes de un logro deportivo que jamás se había obtenido. Vos calculá que los chicos, al lograr esa medalla, fueron los primeros. Había nervios porque en realidad era la medalla que le estaba faltando al fútbol argentino. Y eso, viste, es como que metía una presión, adhería una presión. Estábamos preocupados con el horario, se jugó a las 9 de la mañana y hacía mucha calor. Creo que por eso lo habían jugado tan temprano. Creo que cenamos como a las 6, 7 de la tarde, a las 9 ya teníamos que estar durmiendo, nos clavamos una pastilla para poder dormir porque al otro día nos teníamos que levantar a las 6 de la mañana, hacer el desayuno, todo un quilombo. Previo a la final yo creo que el problema más serio era el cómo íbamos a jugar a las 9 de la mañana. Ese era el tema que nos daba vuelta por la cabeza. A tal punto que lo que fue del último partido del último partido jugado a la final, nos levantamos a las 6 y almorzábamos, a pesar de que para nosotros es muy difícil. Comíamos fideos, comíamos como si fuese un almuerzo para llegar lo mejor posible al partido. Ese día hicimos el desayuno en el lugar donde dormíamos,
habíamos armado ahí dentro de los departamentos un lugar comedor como para que los jugadores puedan tener su ingesta, y bueno, de alguna manera nosotros todos colaboramos para que todo funcione de la mejor manera, porque había que levantarlos muy temprano y había que alimentarlos para 3 horas antes del juego. En una temperatura en agosto en Atenas hace más de 30 grados, 35 grados. Para nosotros jugar una final a las 9 de la mañana era difícil, o sea, era muy difícil, y sobre todo con un técnico como Marcelo, que Marcelo no quiere dejar nada librado al azar. Hasta recuerdo el hecho de que quería saber por dónde entraba el sol y qué parte de la cancha iba a tener sombra. Son esas cosas de Marcelo que, bueno, que hacen a que todo haya resultado tan bien. Difícil, con calor encima, hacía calor. Partido complicadísimo, cerrado, como Paraguay siempre plantea esos partidos duros. Fue un partido muy trabado. Paraguay es un equipo firme, duro. Bueno, lo vemos hoy en día en los equipos también paraguayos, ¿no? Que van en esa misma línea, pero fue un partido bastante trabado. No tuvimos tampoco en ese partido muchas situaciones de gol nosotros, pero bueno, bastó para hacer un gol y poder conquistar la medalla. La va sacando Colochini. La buena salida del hombre del Villarreal. Soltó para Rosales. Me gusta el ataque de Argentina. Se configura por el medio con Tevez. Ahí va Rosales. Qué lindo centro. Lucho Tevez. ¿Vale oro o no vale oro? Gritalo conmigo. Me acuerdo que tuve una para definirlo también y para poner el 2-0, y después me sacó Bielsa faltando 5 minutos. Pero fueron duros los paraguayos. Durísimo porque Paraguay era un equipo sólido, bien al estilo paraguayo, donde tenía jugadores de mucha capacidad física, donde eran bastante difíciles de penetrar, pero bueno, el equipo encontró el gol rápido, se adaptó rápido al partido y fue superando todas las barreras que el rival fue poniendo en el campo, pero bueno, después el triunfo fue merecido y sufrido quizá porque era la necesidad de ganarlo, pero no, en ningún momento estuvo en riesgo el resultado. A 8 segundos de la gloria, Argentina entró en la historia. Argentina oro. Argentina campeona olímpica. Vamos Argentina nomás. Estaba en el banco de suplente y bueno, lo primero que hice es salir corriendo y a festejar con los muchachos. Y Bielsa también estaba muy contento. Estábamos todos muy contentos porque era por primera vez y para Bielsa también era súper importante por todo lo que se hablaba de Bielsa y todos los palos que recibía Marcelo, ¿no? Bielsa no es una persona muy expresiva, pero lo disfrutó como lo disfrutamos todos. Si bien él no es extremadamente expresivo, yo creo que más expresivo en la derrota que en el festejo de la victoria. Fue un alivio muy importante, un festejo infinito. No sé cuántas veces dimos la vuelta. Y las sensaciones son únicas, porque veníamos de ese palo de la eliminatoria y Marcelo mismo también, en poder conseguir un título y una medalla de oro que fue la primera en el fútbol argentino, pero más que nada para el grupo, ¿no? Para el grupo que se lo merecía por todo lo que venía trabajando, todo el sacrificio que uno viene haciendo y que a veces no se da con el resultado, ¿no? El resultado final siempre dicen que es el que manda y en el fútbol es así. Escuchar el himno nacional de tu país se te pone la piel de gallina y es un orgullo enorme, un orgullo impresionante la de tu país, el himno, la medalla, la corona. Fue grandioso para mí, como te decía antes, ¿no? Fue lo máximo porque es tu país y a tu país lo amás y siempre querés lo mejor para tu país.
El momento de la medalla recuerdo que fue todo tan lindo, porque ganar en el fútbol es siempre lindo, porque es un deporte donde hay que ganar, desgraciadamente se llega a ganar. Pero todo lo que es el olimpismo fue muy lindo, la entrega. Me acuerdo la emoción cuando te ponen los laureles, la medalla. Es algo que el fútbol no está acostumbrado y realmente para nosotros fue muy importante, primero por ser el primero y porque nosotros no teníamos experiencia. Yo trabajé en muchos deportes, trabajé en el boxeo, en el básquet, en el hockey, pero nunca me tocó una olimpiada y realmente vivir la olimpiada de adentro, encima ganarla, encima ser la primera, fue todo muy lindo. El himno nacional, que a uno lo hace emocionar y después la entrega de la medalla también. Es algo que está ahí, en nuestros recuerdos, en mi recuerdo, y es algo hermoso. Y ahí se te cruzan un montón de emociones. Imagínate que uno sueña, nosotros de chicos soñamos para jugar al fútbol en principio, después para llegar a primera y después el logro más importante y más grande, por lo menos lo que yo considero, es vestir la camiseta de la selección argentina, representar a un país y bueno, ser un elegido de entre tantos jugadores que quieren vestir esta camiseta era un orgullo. Bueno, lo estábamos logrando, lo estamos haciendo bien y bueno, encima consagrarse siendo la primer medalla de oro en fútbol es algo grandioso, que eso nos vamos a llevar por siempre. Por reglamento del Comité Olímpico nosotros no podíamos estar en la foto de premiación del cuerpo técnico, tenían que estar solamente los futbolistas, pero ya a ese momento ya no importaba nada, lo importante era poder disfrutar ese momento. Después hubo grandes gestos de Bielsa, de Bonini, porque no había medallas para todos del cuerpo técnico y bueno, hubo un compromiso de hacer réplicas para los que le faltaba y eso después se logró y cada uno tiene hoy su medalla colgada en el lugar que elija. Yo la tengo en mi casa y mis hijos me preguntan y bueno, siempre me viene el recuerdo, la nostalgia y una alegría inmensa. No se festejó mucho porque en la villa no se podía hacer mucho quilombo, no se podía hacer nada en realidad, pero seguimos con los festejos tranquilos, en la habitación, no había mucho para poder festejar, pero sí estábamos felices de lo que habíamos hecho, de lo que habíamos conseguido, de salir invicto, Carlitos goleador, hicimos un gran torneo y estábamos muy contentos. Los festejos fueron normales porque tampoco podés festejar mucho en la villa porque hay gente que está compitiendo y tampoco se da, no hay un lugar que vos puedas ir a festejar. Así que fue un festejo corto, un festejo amateur. La verdad fue un festejo amateur muy lindo, pero no pasó a ser un gran festejo como podría ser otra actividad de fútbol. Estábamos metidos en lo nuestro, pero sabíamos de cómo iba la selección de básquet y hockey y los demás deportes, pero se le estaba dando mucha importancia al básquet también en ese momento y bueno, como decís vos, fue histórico y fue grandioso para todo el pueblo argentino, por llamarlo así, y para el deporte. Me hubiese gustado poder ir a verlo, pero nosotros prácticamente terminó el partido y nos fuimos al aeropuerto y nos volvimos para Argentina y nos enteramos, bueno, que el básquet también había ganado. El básquet también, un equipo impresionante y con mucha historia. Sí, no pudimos ir, pero nos pusimos muy felices porque bueno, era algo inédito para el básquet y sobre todo a quién le ganó. Entonces, realmente ese olímpico fue un premio importante para el hockey, para el básquet y para el fútbol. Y bueno, yo creo que eso se va a ir valorando más aún cuando pase el tiempo. En ese momento sí, obviamente fue importante, sigue siendo importante, pero a medida que pase el tiempo obviamente va a quedar en la historia. Para nosotros los pibes fue lo máximo. Para mí fue como salir campeón del mundo en ese momento, así que obviamente que no es lo mismo, pero una medalla dorada siempre
es lindo y es importante. Ya van 15 años, ¿no?, de la medalla de oro, y uno se da cuenta más en el tiempo, ¿no? Porque yo en mi caso tengo 2 hijos y tengo la medalla en casa, y en estos 15 años fuimos ahí que la tenemos, donde tenemos todas las medallas en un cajón, la sacamos, la vimos, recordamos o le cuento esa experiencia, y yo creo que con el tiempo uno va dándose cuenta de la magnitud que realmente tiene unos Juegos Olímpicos, ¿no? Que para uno en su carrera deportiva no es un mundial, pero es importante también. Fue un logro muy importante ese de la selección argentina. Ahora, visto a la distancia y en perspectiva, puede tener un valor relativo el título a los ojos de los aficionados. Pero tenía mucho peso la historia, que la Argentina no hubiera podido conseguir nunca la medalla dorada en fútbol en un Juego Olímpico. Era un peso que tuvieron que sobrellevar varias generaciones de futbolistas y que se rompió afortunadamente en aquel Juego Olímpico de Atenas 2004 con un muy buen equipo, 17 goles a favor, ningún gol en contra en todo el torneo, no dejó lugar para ninguna objeción aquel equipo de Marcelo Bielsa. Después, la selección argentina 4 años más tarde sería otra vez campeona olímpica en Beijing y sumaría así su segunda medalla dorada en el fútbol. Le agradecemos mucho a quienes nos prestaron su testimonio, jugadores, protagonistas de aquella conquista argentina y también integrantes del cuerpo técnico, como veíamos al doctor Villani y al queridísimo Claudio Vivas. Muchas gracias a ellos y muchas gracias también a la Asociación Argentina de Televisión por Cable por distinguir a este programa como uno de los nominados en el rubro de deportes para esta edición 2019. Nos reencontramos la semana que viene con una nueva historia del gráfico. Muchas gracias por acompañarnos. Es hermoso ver el gráfico, las tapas, la verdad que ojearla, verla, el pasto, la pelota, los shortcitos por acá, cortitos. No, el gráfico es palabra santa en ese sentido cuando éramos chicos y hasta el día de hoy. Hoy es más lindo ver un gráfico retro viejo que un gráfico nuevo, pero puedo decir que salí en el gráfico también cuando jugaba en Central y cuando salimos campeones olímpicos, así que soy un agradecido del fútbol. Es como una institución, la verdad que la revista del gráfico en el fútbol es importantísimo. Que vengan y... No recuerdo cuál fue la primera entrevista en el gráfico, pero que vengan y te digan que tenés una entrevista o que tenés que dar una nota con el gráfico para el jugador era algo muy, muy lindo, muy recordado, ¿no? No sé cuántos años tiene la revista del gráfico, pero sin duda que es importante. La revista del gráfico significó para todos aquellos que vivimos del fútbol algo maravilloso. Yo atesoro muchísimo la nota que me hizo Ilustra para la revista del gráfico en aquella época, la atesoro porque para todo aquel que trabajaba en el deporte salir en la revista del gráfico era lo máximo. Yo me acuerdo cuando íbamos en el boxeo, que íbamos por el mundo, nosotros generalmente viajábamos y volvíamos por Sao Paulo y yo no veía la hora de llegar al aeropuerto de Sao Paulo porque estaba el gráfico. Pero nosotros terminábamos de pelear el domingo y generalmente estábamos llegando miércoles y jueves a Buenos Aires y parábamos en Sao Paulo y era una locura bajarse del avión, ir al free shop con el Negro Rivero a buscar el gráfico a ver qué decía de la pelea. Pero todos los que estuvimos en el fútbol, en el deporte, era la desesperación por el gráfico. Desde muy chico siempre yo vivía en Rosario y estaba muy pendiente a los martes que llegue a Rosario a última hora para poder ir a comprarla y el diariero sabía que me la tenía que guardar sí o sí. Y siempre es una revista que en su momento nos informaba de muchas cosas que nosotros los que vivíamos en el interior no conocíamos. Y mucho más emocionante cuando el equipo el cual uno ama y uno quiere salía en la tapa. El gráfico, la tapa del gráfico siempre estuvo a disposición de todos los equipos y siempre recuerdo la tapa de Newell campeón, de Bielsa, de grandes futbolistas y bueno, eso
para nosotros los futboleros es una reliquia. Algunas me quedan guardadas y bueno, ojalá que algún día se vuelva a refundar.